Bienvenidas y bienvenidos a todos los que nos sintonizan a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Esto es Agenda de Todas. Escucha, aprende, empodérate. El día de hoy tenemos invitadas excepcionales que trataremos un tema muy importante, un tema de relevancia social que es un poco tabú, pero que hay que quebrantar, porque este programa es para eso, para quebrantar estigmas, para hablar de todos los temas que están allá afuera esperándonos. Y empezamos a presentar a nuestra queridísima y famosísima Carla. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola a todas, a todos, pues muy contenta, feliz de poder otra vez coincidir con ustedes, chicas súper talentosas, inteligentes, poderosas, que por supuesto siempre me enseñan un montón y que hoy no va a ser la excepción. Ay, qué emoción tenerte por aquí, pero no coman ansias porque también tenemos por acá a este lado a nuestra queridísima Verónica. Muchas gracias, Caro. Un honor estar en este espacio nuevamente con grandes amigas y grandes compañeras de lucha. Traemos un tema muy interesante el día de hoy, entonces quédense para que vean qué onda. Y este proyecto no puede sustentarse sin la presencia de nuestra queridísima y aclamada Fer Soto. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Oli, ay, pues muy bien, estoy muy bien. Pues ahora sí que estoy muy emocionada y sobre todo siempre muy agradecida porque crear espacios con mujeres pues es lo que más me gusta y me apasiona. Entonces estoy muy emocionada por el tema de hoy. Oh, yo también, compartimos eso en común aquí las cuatro, que estamos emocionadas, que estamos nerviosas, que estamos de todo porque es un tema muy interesante. ¿Y qué les parece entonces si comenzamos a hablar un poquito de este tema que es la autonomía de la mujer en diferentes rubros? ¿Quién quiere comenzar a hablar del tema? Vamos a empezar con Carlita. Yo. Bueno, pues vamos a comenzar por definir, más bien contextualizar desde el rubro psicológico. La psicología explica el cómo las personas, el porqué de sus conductas más bien. Entonces, creo que ya poniéndolo en el aspecto de la autonomía conductual de la mujer física, pues tiene mucho que ver porque desde muchos años atrás, obviamente todas aquí comprendemos el contexto histórico de cómo se nos enseñó para de alguna manera siempre doblegar nuestras decisiones a lo que nuestro papá dijera, nuestro hermano dijera, nuestro esposo dijera. Entonces tendríamos que analizar el contexto de cómo permitimos, o bueno, no permitimos, porque es un sistema que parece invisible, pero que nos ha hecho mucho daño, el sistema patriarcal, que nos educó para siempre estar sumisas, ¿no? Y esto es importantísimo porque la autonomía física es quizá la más básica para que la mujer pueda independizarse completamente, tanto económicamente, en el tema político. Entonces, cuando la mujer, cuando por fin logremos tener una autonomía en cuestión de tomar nuestras propias decisiones, de vestir lo que nosotras querramos sin el miedo de ser sexualizadas, el ponernos un vestido porque hace calor, porque me siento a gusto, sin ese quizá pensamiento, y si me van a gritar, me va a pasar esto. Y pues bueno, todas esas cuestiones que siempre nos culpan a las mujeres porque nos dicen que somos nosotras las que incitamos, cuando quizá no, ¿verdad? O la verdad es que no vamos con esa intención. Entonces, sí, ya se ha logrado el derecho, como ya bien lo decíamos en el programa anterior, pero todavía nos falta mucho que caminar. Y respecto a las decisiones que ya sí podemos tomar, pues habría también que analizar qué tanto podemos tomar esas decisiones y qué tanto se nos cuestiona por tomar esas decisiones, porque sí, ya podemos, pero también en ese poder es limitado, o sea, en ciertas áreas, vamos a delimitarlo aquí a Michoacán. En la capital de Morelia, pues sí, ya tenemos esa libertad y nos sentimos libres y vamos y hacemos y vestimos y tenemos quizá una libertad sexual ya no tan cuestionada, incluso por nosotras mismas, y lo hablamos y decimos, qué bueno, padre. Pero ya si nos vamos otra vez a los municipios, ahí todavía nada ha cambiado. Entonces vamos a seguir hablando, construyendo, luchando todos los días para que esa libertad, esa autonomía física, que va relacionado pues a las conductas psicológicas, pues sea una realidad.
Ay, ojalá que sí, porque yo sí me identifiqué, no sé ustedes, cuando dijo Carla este tema de poder vestir lo que nosotros y nosotras queramos sin sentirnos como ese prejuicio de la sexualización, sobre todo por el tema del patriarcado, de que vas con falda, con un short, hace un calorón ahorita en Morelia, o sea, horrible, de que el cabello largo también es como una bufanda aquí. Y yo sí quisiera salir con esa libertad y sin ese miedo de que no me juzguen, de que no me señalen. Siento que también eso tiene mucho que ver con el ámbito político, de cómo en el ámbito político está faltando como esta parte de la autonomía, y para eso creo que es importante que Vero intervenga sobre que nos hable el tema de la política y cómo infiere en el hecho de la autonomía física de la mujer. Muchas gracias por el espacio. Como bien lo dijo Carla ahorita, todavía nos queda mucho camino por recorrer. Hemos avanzado bastante durante siglos, pero nos queda el tener una autonomía real, el no tener una autonomía simulada, en el que no solamente en el discurso nos digan sí tienen los mismos derechos o sí tienen estos derechos, sino que de verdad se nos reconozcan y sobre todo se nos garanticen. Entonces, hablando de la autonomía política, que es una de las dimensiones que vamos a hablar hoy, y ya ahorita también vamos a hablar un poquito más de la importancia de que estas dimensiones se relacionen y estén pues conectadas, que todas las mujeres tengamos todos los tipos de autonomía. Pues voy a hablar un poco acerca de la autonomía política y conceptualizando muy rápidamente, uno de los puntos que estudia la política son las relaciones de poder. Cómo a las mujeres, mediante estas relaciones de poder, tanto sistémicas, históricas, incluso de pareja, se nos ha sometido históricamente. La autonomía política se refiere a la capacidad o a las condiciones que debemos tener las mujeres para ocupar espacios de poder, para incidir en el ámbito público y para pues que las mujeres estemos en los distintos niveles, en los distintos ámbitos gubernamentales, que tengamos incidencia en estos, porque como ya lo he dicho en varias ocasiones, las mujeres somos el 50% de la población. Las políticas públicas tienen que ir dirigidas a nosotros, a nosotras. Las estrategias gubernamentales también tienen que ir dirigidas a nosotras, y no se trata solamente de dirigirlas, sino que exista esta evaluación de si realmente están funcionando, si realmente nos están dando resultado o solo se quedaron en el papel. Es importante visibilizar a las personas sujetas de derechos, que en este caso somos nosotras, pero también es importante visibilizar las responsabilidades que tienen las instituciones de garantizarnos esta autonomía, que, por ejemplo, en cuestión de desigualdad de género en el mundo, según la ONU Mujeres, solamente el 17% de los puestos parlamentarios son ocupados por mujeres. Quiere decir que el otro 83% son ocupados por hombres. Entonces, estamos muy lejos de la paridad, de una paridad real, pero sobre todo de una paridad representativa. Entonces, creo que es un tema que se tiene que poner sobre la mesa, que no solamente lo veamos por ahí en los discursos políticos, sino que de verdad lo veamos en los resultados. Y en la realidad, no solamente nosotras, sino como también decían ahorita, la realidad de las mujeres que viven en comunidades, la realidad de las mujeres indígenas, la realidad de las mujeres y en esta interseccionalidad en las que todas tenemos que caber. Muy excelente aportación, y la verdad es que sí, como lo dijo Vero, no podemos hablar de la autonomía de la mujer en el sentido de la política sin también tomar en cuenta la autonomía física y psicológica, que es la raíz de la autoestima, de la fortaleza, pero muy importante también, ok, tenemos la física, la política, pero ¿qué pasa, Fer, con la cuestión económica? Ok, híjole, vamos a aunar muy bien este tema porque, claro, que todas se relacionan, sobre todo esto que dijo Vero de cuáles son los puestos de poder que ocupamos, ¿no? Realmente, y si realmente se están dando sustantivamente, ¿no? Que siempre estamos hablando de la igualdad sustantiva. Pero bueno, la autonomía económica de las mujeres se puede traducir en muchísimas cosas. Justo varias juristas, yo soy abogada, entonces siempre voy a estar leyendo a mujeres sobre todo, pero siempre están hablando mujeres políticas y mujeres juristas muy famosas. Hay una mujer muy famosa que se llama Catherine McKen y es una jurista estadounidense. Ella realizó un listado enorme de todas estas condicionantes sociales a las cuales las mujeres nos enfrentamos para incidir, o más bien para obtener nuestra autonomía política, social, económica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces incluye factores, justo como bien lo refería Carlita al principio, el patriarcado, o sea, el sistema como tal ya está en nuestra contra y hay que decirlo como lo es, ¿no? El patriarcado y este poder masculino
que está en todos lados, que permea en todas las esferas de poder. Entonces, esta concepción que se tiene de que el hombre es el centro del universo, evidentemente va a hacer que las mujeres pues estemos rezagadas y sobre todo dominadas, no sometidas a un sistema que pues no nos privilegia, sino todo lo contrario. Entonces, así como está en lo social, en lo político, pues evidentemente también va a estar en lo económico. Y la violencia contra las mujeres. Creo que es importante hablar sobre la violencia contra las mujeres como un sistema de dominación, de un sistema de dominación y de poder masculino. Y por supuesto, pues el trato diferenciado a razón de género, todos estos estereotipos y todos estos, pues sí, tratos estereotipados y diferenciados que ya tenemos las mujeres. Simplemente justo lo que hablábamos desde que nacemos, nos empiezan a condicionar de qué debe ser una mujer o cómo debe actuar, cómo debe comportarse. Y evidentemente las mujeres no vamos a estar dentro de una esfera pública, sino siempre vamos a estar en la esfera privada. Entonces, si las mujeres tenemos todo esto en nuestra contra, pues es muy difícil que primero, o sea, suena a lo mejor muy romántico y muy empower y todo, pero justo confiemos en nosotras y que creamos que tengamos la capacidad de salir, de buscar un empleo y aparte un empleo digno. Pero aquí hay algo muy importante que les quiero decir y es la división sexual del trabajo. Y esto el feminismo lo sigue hablando. La economía feminista habla de la división sexual del trabajo en el sentido de que, ok, ya te dejamos salir esto, ¿no? Habíamos hecho un listado cuando platicábamos nosotras. Sí, tenemos derecho al voto, tenemos derecho a casarnos, tenemos derecho a divorciarnos, tenemos un montón de cosas. Pero no salimos tampoco en condiciones de igualdad, porque en lo que a lo mejor una entrevista de trabajo que yo tengo a las 7 de la mañana, yo no puedo ir porque voy a ir a entregar, a llevar a mi niño o a mi niña a la escuela, ¿no? Cosa que los hombres jamás se cuestionan o jamás tienen esa responsabilidad incluso paternal. O sea, esa es la división sexual del trabajo. Las dobles o triples jornadas laborales, evidentemente, pues nos caen como agua como un balde de agua fría. Porque sí, o sea, podemos ser muy empoderadas y lo que tú quieras, pero al final de cuentas es un camino que no tenemos igual. No lo tenemos igual por estas condiciones. Claro que vamos a tener mujeres, y bien lo hablabas de la interseccionalidad, tenemos muchos privilegios de algunas mujeres, entonces también las mujeres pues no van a estar siempre como en el mismo camino. Sí, siempre va a haber esto. Y perdón que te interrumpa, es importantísimo también hablar de cómo las mujeres en un intento por cumplir con las tareas domésticas, con las tareas de la mamá y todavía con un trabajo extra, cómo nos esforzamos el doble, pero psicológicamente hay tanta carga, tanta presión, que qué clase de mujeres tenemos ahora, ¿no? O sea, en lugar de ir quitando un poco de carga, comprendiendo todos estos temas, no, al contrario, la mujer está trabajando más, se está esforzando más. ¿Y dónde está el cuestionamiento de los hombres o qué hay de parte de ellos, ¿no? Para quitar esta carga extra que nosotras llevamos todos los días. Claro, o cuáles son las soluciones de manera comunitaria, ¿no? O sea, van a decir como, pues sí, pues esa es tu bronca, tú te quisiste casar, ¿no? Y tú sabes que casar implica hijos, implica darle al marido y esto y el otro, ¿no? Entonces, creo que es importante cuestionarnos justamente desde dónde partimos y con el tema de si realmente las mujeres sí estamos accediendo a tener autonomía. Así y es. sobre todo, pues sentirnos pues autosuficientes, porque es eso, o sea, vamos a llegar a las jornadas laborales pero bien cansadas, y entonces ¿dónde va a estar el tema de la productividad? Entonces ¿dónde va a haber una oportunidad de crecimiento económico? Porque evidentemente pues si llegamos tarde pues no nos van a elegir, ¿no? Entonces, en el caso justo de esto económico, ¿cómo podemos empezar? O sea, creo que hay que cuestionarnos en cómo pensamos en formas de condiciones de igualdad, ¿no? La casa, los hijos, el trabajo, y si no tienes hijos, cuidas a los papás, y si no tienes papás, cuidas al marido, y si no, cuidas a quien tú quieras. Incluso yo lo veo con mi mamá, que es maestra, y es como, se desvive por sus niñas y niños, ¿no? Pero es justo como no sé, con este chip que traemos todas o sea, todas las mujeres, en el sentido de siempre estar cuidando, dar para otros, pero ¿qué dejamos para nosotras? Y entonces a las mujeres, cuando salen y son súper empoderadas y boss bitch y todo, justo nos toman de amargadas, nos toman de egoístas, sí. Porque entonces no estamos cuidando a las demás personas. Entonces entender que la economía feminista va de eso. Claro, tú pudiste salir a tener miles de maestrías y doctorados porque una mujer cuidó de ti. Y sé que suena como, pues es que
no hay que romantizar a las mujeres, sino a todo lo contrario, hay que desmontar esa misoginia y esa invisibilización y esa desigualdad que vivimos. Aunado a lo que comentan ahorita acerca de las desigualdades y de cómo abona el cansancio físico, el cansancio psicológico, las dobles y triples jornadas, también creo que tiene mucho que ver los roles y los estereotipos de género que estaban comentando también ahorita. O sea, si eres madre, pero tienes que ser una buena madre. Y las buenas madres son así y así y así. Y las buenas madres se olvidan de que son mujeres, solamente son madres. Y entonces es esta cuestión que estaban diciendo, siempre tenemos que poner a otras personas antes que a nosotras. Y esto también afecta, digo, aquí la experta es Carla en psicología, pero creo que esto también afecta mucho en la cuestión psicológica y en la cuestión física por el deber ser siempre, por la carga social que tenemos encima. Las mujeres tenemos que ser, no sé, tenemos que vernos bonitas siempre, nos tenemos que sentar de alguna forma, nos tenemos que vestir de alguna forma, y toda esta carga psicológica es inmensa y creo que también es demasiado injusta para nosotras, y es lo que estamos intentando romper, que cada una sea como quiera y que esta presión social que tenemos encima pues se termine de una vez. Así es, y contextualizando nuestro rol en la sociedad, una vez que ya accedemos a esos trabajos, que es muy complicado acceder a ellos por lo que ya comentó Fer, bueno, pues ya estando dentro, el montón de sacrificios, el doble esfuerzo, porque tienes que demostrar que eres inteligente, que eres capaz, claro, que sí puedes ser líder, que sí puedes hacer esto. Entonces, pongámoslo así, entras a trabajar y entonces te tienes que sobreesforzar cuando ya vienes de un sobreesfuerzo. Imagínense, por eso yo lo comentaba el episodio pasado, las mujeres estamos enfermando más de depresión, más de estrés, de todo está muy cargado hacia la mujer, pero es justamente por eso, porque tenemos mucha presión sobre nosotras y creo que ahí tendríamos que revisar cómo se está legislando, ¿no? ¿Qué se está haciendo para nosotras, para equilibrar la balanza que tenemos? Algo que también me deja pensando mucho de todo lo que han comentado, que me ha llenado muchísimo de conocimiento, es justamente como este parámetro de cómo la mujer se autoexige y romantiza ser proactiva, ¿no? Claro. Justamente para poder empoderada. Sí, y todo es para poder dar la talla, porque lo que el hombre lo hace, la mujer lo tiene que hacer al doble para sobresalir, para ganar un salario digno, para tener un espacio en un lugar en el espacio público. Entonces, como que todo este desgaste, todo este sobreesfuerzo, justamente como lo comenta Carlita, sí nos está trayendo un problema de ansiedad, de no dormir, de colitis, de depresión y muchísimas más cosas que son consecuencia justamente del sistema patriarcal en el que nos envolvemos, que nos hacen todavía de biológicamente poder ser las gestoras, y encima también cumplir con el rol de ser las proveedoras, de ser toda esta parte de sobresalir, de traer al hogar, de hacer lo doble que hace el hombre. Y aquí es cuando yo entro a decir que no hay paridad de género, no hay condiciones igualitarias para que la mujer entonces también tenga un papel que le haga sentir autónoma y que no le haga sobreesforzarse para poder tener lo que es digno, lo que es justo, como lo comentaba en su momento Vero. También esta parte de la igualdad social está quedando mucho de ver hacia las mujeres, y las mujeres están sufriendo las consecuencias justamente de este sistema tan regido por el hombre. Sí, Caro, y como ya lo mencionaste ahorita, uno de los puntos básicos de la autonomía de las mujeres es el acceso a los derechos, el acceso y la garantía de los derechos sexuales y reproductivos. Y te quiero preguntar si nos quieres hablar un poquito sobre esto. Ay, claro que sí, es que no podía faltar, como que estos 4 pilares son los generales y los esenciales para que la mujer consiga justamente esta emancipación, pero también nos queda mucho de ver en materia de derechos sexuales y reproductivos, porque hay 2 cosas que quiero rescatar que dijo Fer, que es la parte de la maternidad y el privilegio, que también lo mencionó Carlita, ¿no? La mujer está encasillada a la maternidad, porque somos gestoras, porque biológicamente así nos hizo Diosito o el Señor de arriba. Entonces ese ya es una condición desigual que no está siendo tomada en cuenta para nuestros derechos reproductivos y sexuales. Y la otra parte es el privilegio que todas tenemos aquí de informarnos, de conocer sobre temas de sexualidad, de materia de educación sexual, pero vámonos a Cherán, a Marabatío, a Pátzcuaro, a Querétaro, sí, a todos los lugares aledaños a Morelia, municipios aledaños a Morelia. ¿Y dónde está, por ejemplo, la información de la menstruación digna? ¿Qué hay con ese tema tabú? Si aquí en Morelia está costando el tema, está costando que sea tomado en cuenta como una condición biológica de las mujeres en materia laboral, imagínense en un municipio
No hay toallas, no hay información, no hay ni pastillas para los cólicos, hay muy poca información respecto a cómo es el periodo menstrual, y todo esto es también un derecho que todavía estamos trabajando en el feminismo para que sea una realidad el día de mañana, y que si llegamos a tener nuestras chiquitas, nuestras hijas, podamos garantizarles que van a tener una menstruación digna, sin pena esconder su toalla, sin pena que saquen a los niños del salón y que se queden las niñas para hablar del tema, sino que sea algo que también le competa al hombre para que entienda que tenemos una condición biológica diferente, que somos diferentes. Y también aunado a esto entra mucho el tema de cómo el feminismo ha tratado de luchar por una igualdad de condiciones en relación con la biología, y aquí hablo sobre ampliar en materia de salud la anatomía del cuerpo de la mujer. Justo. Que ya lo habíamos mencionado también con anterioridad por aquí charlando entre amigas, esta parte de cómo no es contemplado el cuerpo de la mujer para cuestiones tecnológicas y médicas. Como en el COVID todas nos irregularizamos con la vacuna, o sea, y yo así como de no, ¿qué está pasando? Las hormonas, pues era efecto secundario de la vacuna del COVID, y así con muchísimos más medicamentos y más parámetros que la mujer sigue sin estar contemplada y sigue sufriendo consecuencias por no ser tomada en cuenta justamente en estas materias que pues son competentes del gobierno, pero también lo son de la entidad privada, y es también una cuestión sociocultural que nos está quedando mucho de ver en este sentido. Algo que también es súper importante aunado a esto es esta parte del autoconocimiento. Yo sí les quiero preguntar, ¿qué onda con esto de la poca información que tenemos respecto a nuestro cuerpo, a conocerlo, a satisfacernos, a entender cómo funciona nuestra anatomía? Siento que también es un tema súper tabú, sobre todo cuando lo ampliamos con los hombres. Es bien complicado hablar sobre educación sexual respecto al cuerpo de la mujer. Entonces, aquí yo sí digo, ok, sí, no solo se trata sobre la interrupción del embarazo, el tema de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, también tiene que ver con esta parte de autoconocernos, de romper este esquema, este tabú que nos hace sentir encasilladas al placer, a no recibir el placer, a no entender cómo funciona nuestro cuerpo, a tener miedo de preguntar cómo funciona, qué debemos hacer para mantenerlo sano. Y pues también es algo que a lo mejor aquí en Morelia tenemos acceso a instituciones como el IMSS, tenemos acceso a instituciones que nos pueden orientar, pero nuevamente, ¿dónde quedan los municipios aledaños? Comunidades indígenas o sectores de la población que son vulnerados. No hay casi nada de información respecto a este tema. Entonces también por aquí entra el tema del embarazo adolescente, del embarazo prematuro, porque no hay educación sexual, que es un derecho que debemos de contemplar las mujeres. Y pues hay muchísimo más que hablar sobre este tema. La planificación sexual familiar también es algo que nos queda mucho de ver. El placer sexual, que lo he mencionado, y también cómo debemos de actualizar y darle seguimiento a los padecimientos biológicos de la anatomía de la mujer. Y aquí quiero hablar sobre un caso del doctor Frank Suárez, cómo nos habla que el hongo de la cándida es comúnmente conocido como una enfermedad de transmisión sexual, pero lo curioso es que está tan falto de educación que este doctor encontró que no solamente es una enfermedad de transmisión sexual, sino que también es provocado por enfermedades como la diabetes, como la obesidad, como la colitis, y este hongo se genera justamente por nada sexual, sino más bien es una condición del metabolismo que va haciendo que se fermente el hongo, que haya un incubo. Entonces cuando nosotros vamos y decimos, oye, ¿qué onda? ¿Qué me está pasando en el cuerpo? Enfermedad de transmisión sexual. Y no tiene nada que ver con la cuestión de la transmisión sexual, sino que es una condición que incluso también viene de la glucosa alta, viene de tener padecimientos del intestino irritable, y que hay tan poca información que no sabemos cómo funciona nuestro cuerpo, que no sabemos que la cándida no solamente nos da cuando tenemos alguna infección que se nos transmite, sino que también puede ser un padecimiento de otra enfermedad que nosotros ni tenemos, y que menciona el doctor Frank que también te hace imposible bajar de peso este hongo. Entonces tú piensas que algo está pasando, que tienes obesidad, que no estás comiendo bien, y es el hongo. Entonces es nada más un pequeño ejemplo para ampliar el tema de cómo falta estudiar el campo de la anatomía del cuerpo de la mujer en materia tecnológica y en materia de salud. Claro, sí, justo esa parte que dices, o sea, suena súper interesante no, a lo mejor y sí tenemos esas enfermedades, ¿no? Justamente por todo lo que hemos hablado, por nuestra condición social, o sea, cuál es el impacto psicológico, cuál es el impacto político, cuál es el impacto, desde la manera de lo individual, ¿no? O sea, porque creemos que los temas de las mujeres solo nos competen a las mujeres, pero entonces justo, o sea, ¿dónde está la operatividad que hablaba Vero? ¿Dónde están las instancias gubernamentales que justamente nos garantizan el acceso a la información, a una información fidedigna, actual, con estadísticas reales, puntuales, por estadísticas justo, o bueno, ¿cómo se llaman?
cuando haces como un análisis, pues, o sea, que realmente sí vieron por nosotras las mujeres, ¿no? Entonces, justo es eso, o sea, como cuál es la operatividad de las instancias correspondientes de los centros de salud, dónde está la salud pública que garantiza el acceso, o sea, al derecho humano a la salud de las mujeres, ¿no? Y esto. Dale. Y saben qué es lo más triste de esta situación, es que socialmente se visualiza el panorama como que si nosotras ya hubiéramos conseguido toda la gloria del mundo y estuviéramos en un tema muy distinto a lo que es la realidad. Nosotras ya tenemos derechos y tenemos un montón de cosas, y entonces ¿qué estamos pidiendo? Sí, ya estamos quejando porque nos quejamos. Sí, nomás salimos a marchar, nomás ya porque sé, un día se nos ocurrió. Porque nos gusta tapar la vialidad del centro nada más por eso. Y que no tiene nada que ver que a lo mejor el tema de los embarazos que decías, del embarazo de adolescente, embarazo de adolescente o infantil o violencia sexual, ¿no? Exacto. Porque hay que hablarlo. Entonces, esas son las cosas que nosotras seguimos luchando y que seguimos exigiendo, y que sobre todo nos seguimos como acompañando. Y no quiero romantizarlo porque justo lo habíamos hablado entre nosotras, pero las mujeres sí somos autogestivas todavía. No deberíamos del todo, claro que tenemos que tener como estas redes de apoyo, pero o sea, ¿qué pasa si lo seguimos haciendo y no echamos la responsabilidad a quien tiene que ser? Entonces, como que ese es el análisis que a mí me gustaría, la reflexión que podríamos hacer para el público. Así es. Pues sí, efectivamente, nos gustaría quedarnos aquí mucho más tiempo, pero casi ya se nos acaba el día de hoy. Tenemos creo que tenemos bastante material, creo que cada punto que se mencionó da para un programa completo. Ahorita, escuchándolas y aprendiendo de ustedes, recordé mucho a Simone de Beauvoir y el segundo sexo. A las mujeres se nos ha visto siempre como una extensión del hombre y no lo somos. Somos sujetas autónomas, independientes. Y como ya lo mencionaron aquí mis amigas, hay muchas cuestiones que trabajar para lograr una autonomía real en las mujeres, o muchas autonomías, porque debemos tenerlas todas. Liberar a las mujeres de la responsabilidad de las tareas del hogar, de las tareas de la crianza, no liberarlas al 100% obviamente, porque creo que estas tareas deben ser compartidas, porque al final en una pareja la responsabilidad es de ambos. El ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, la garantía de estos mismos y la educación acerca de esto, no solo a las mujeres que vivimos aquí en Morelia o a las mujeres que vivimos en ciudades, sino a todas las mujeres. Esta evaluación de las leyes, porque Michoacán sí fue el primer estado en aprobar la ley de menstruación digna, pero queremos transparencia respecto a los resultados, queremos transparencia respecto a las leyes que se supone que legislan para nosotras. Y pues bueno, tenemos el derecho de participar sustantivamente en las leyes, en todos los espacios de poder que nos competen. Entonces, las mujeres queremos una interrelación de las autonomías, queremos tener autonomía física, psicológica, queremos tener autonomía política, económica, y todas estas tenemos que tenerlas todas las mujeres. Entonces yo me preguntaría, y creo que la reflexión pues es compartida, ¿qué tanto tenemos este tipo de autonomías y qué tanto el Estado nos las está garantizando? Creo que con eso cerraría. Y también es nuestra responsabilidad pues exigir que las políticas estén enfocadas hacia nosotras. Pues yo comparto todas las conclusiones que han dicho hasta el momento. Nada más muy brevemente yo quisiera invitarles a todos y a todas las que nos sintonizan a través de este programa, si realmente creen, su opinión personal, si realmente creen que la mujer está alcanzando una autonomía plena e integral, al menos aquí en Michoacán. ¿Qué tanto ustedes ahí en casita, siendo hombres o mujeres, ven que la mujer está consiguiendo las cosas por sí mismas? Y también muy importante mencionar que el feminismo va a seguir buscando, va a seguir en la búsqueda de garantizar estos derechos, y que un ejemplo de eso es como el día de hoy podemos estar aquí 4 mujeres grandiosas en un programa, en un podcast, hablando sobre estos temas. Habla justamente sobre el avance que hemos tenido, de la lucha, de la búsqueda de la igualdad, y que lo seguiremos haciendo. Y pues también por ahí, si ocupan ponernos alguna otra cosa de en qué la mujer debe de ser autónoma, con muchísimo gusto también lo podemos leer, y por aquí lo compartimos en el siguiente episodio. Y pues nada más dejarles eso, que observen de manera que contemplen si realmente la mujer está siendo autónoma por completo o si no. Así es. Y bueno, pues yo comparto todo lo que dijeron mis compañeras, invitarles también pues a la reflexión, al cuestionar todos estos temas que se tocaron, si realmente estamos
muy desviadas o muy descontextualizadas, ya ustedes nos dirán. Opiniones. Opiniones. Esto ha sido todo por el día de hoy. Nos despedimos muy contentas, esperando que nos acompañen para el próximo programa. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta el próximo.